Hermanos, Dios les bendiga a todos los presentes y un saludo para todos los que nos escuchan a través de las FMs, AMs y también a través de la televisión en los lugares a donde llegamos. Queremos que ese mensaje sea de bendición para todos los que están escuchando. El tema es los planes encubiertos y vamos a ver lo interesante de los planes de Dios encubiertos y por la razón por la que hizo al hombre. Primero vamos a ver algo sobre el Señor Jesucristo para saber que Él creó a los ángeles que se rebelaron. Vamos a ir viendo las razones por las que el hombre fue creado y para qué y cómo es filtrado de un servicio especial en los cielos, muy hermoso. Hebreos 1:2 dice que el Señor es heredero de todo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y en Colosenses nos dice el 1:16, hablando de Cristo. En el 1:12 viene hablando de Cristo, no lo pongan nada más 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí es claro que la Biblia que todas las cosas estuvieron siendo creadas a través de Dios y en la persona de Cristo estuvo integrado ahí en la creación de todo el universo. Y es heredero de todo y fue creado por Él y para Él, el universo. Para que sepamos también que Satanás, el ángel Luzbel caído, también fue creado, lo dice Ezequiel 28:15. Dice que Él creó a Luzbel. Perfecto eran en todos sus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Habla del querubín que fue creado perfecto en todos sus caminos. Vamos a ver que hay un cambio de planes de parte de Dios para hacer no creado algo perfecto, que no es creado, es divino. Y por esa razón hizo al hombre para que alcanzara a través de un filtro muy importante, que vamos a ver cuál es ese filtro, que podamos ser divinos, que es la nueva criatura, la criatura inmortal, que es divina, pero el filtro es importante que lo conozcamos. Entonces, el diablo fue creado, dice, desde que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad por la contratación, dice el 16, 17, dice que se envaneció. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. La Biblia dice que lo arrojé, fue arrojado a la tierra. Por ahí hay dos pasajes de Job, el 1:7 y el 2:2, donde dice, ¿dónde vienes? De andar y recorrer la tierra, dice. Porque fue desterrado Satanás después de que pecó, lo dice Isaías, a esa tierra. Y entre los planes escondidos, vamos a ver que el Señor puso al hombre aquí adrede para que cayera, para filtrarlo y para que sea perfecto, divino, ya no creado, porque lo creado no le funcionó. Una tercera parte de un gran ejército de Dios creado se le reveló el querubín con todo su ejército, una tercera parte del ejército creado, que es bastante. Isaías 14:14 viene hablando de Luzbel y dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿A quién? Bueno, la Biblia le llama Altísimo al Padre. Y por la contratación de una tercera parte del universo, dice que se enalteció, se hizo soberbio y perdió piso. El hombre soberbio
tiene en su mente humana, que dice la palabra en Jeremías 17:9, que el corazón del hombre es engañoso y perverso, porque el diablo entró en el corazón del hombre, en el alma. Y aquí dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Lo que fue el engaño de la soberbia, de la contratación, de que era un ángel que tenía una tercera parte de ángeles a su cargo y que tenía una tercera parte de supervisión del universo, que es tan grande, se hizo soberbio. Y dice también la Biblia que fue engañado por la soberbia. Quiso ser igual al Altísimo, dice. Vamos a ver qué es lo que le va a pasar a ese ángel. Un poquito más lo importante es lo que Dios hizo, planes escondidos desde después de este hecho de que se le revelaron él y sus ángeles que tenía a su cargo. Entonces hizo planes escondidos. Vamos a ver un texto en Romanos 16:25. Al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos. Hizo planes y se los encubrió al ángel caído. ¿Para qué? Bueno, vamos a ver para qué, porque algo falló en la creación de los ángeles creados. Algo falló porque se les reveló este querubín. Entonces empezó a hacer planes diferentes. Creó al hombre y dice que eso estuvo encubierto desde antes de que fuese creada la tierra, fue encubierto. Y hay un texto aquí en Hechos, dice el capítulo 13 de Hechos 27. Porque los que habitaban en Jerusalén y sus príncipes, no conociendo a Cristo, está hablando del Señor, y las voces de los profetas que se leen todos los sábados condenándolas, las cumplieron. Hay un pasaje en Juan 18:10 que maneja al líder, al pontífice. En aquel tiempo era el más alto religioso de todos los judíos, el pontífice. Llega por el Señor para llevarlo a la cruz, porque lo había vendido, ya había un testigo que lo había traicionado, Judas, ya conocemos la historia. Y dice que hirió al siervo del pontífice. Dice que el pontífice fue a apresar al Señor, el más alto religioso de el Sanedrín, hablando de todos los líderes religiosos. Bueno, ¿quién estaba atrás de esto? Satanás, por supuesto, porque el mismo Señor lo maneja en Juan, hablando de que querían matarlo y maneja al padre de la mentira, Satanás. Y el punto es que él lo mató a través del hombre, porque él es el chambero sucio y lo maneja el Salmo 78:49, que todas las plagas los hizo con misión de ángeles malos. El chambero que hace la obra de filtro para nosotros. Y vamos a ver cuál es lo importante de todo esto. A través del hombre mató al Señor. Dice que no conociendo al Señor, hablando de los planes, no tanto del Señor. No creyó que el Señor volviera a ser Dios, porque se despojó, dice Juan 1:14. Vimos aquel verbo hecho carne y habitó entre nosotros, dice el texto de Juan. Aquel verbo, el verbo acción, dice que el verbo era con Dios y el verbo era Dios, el 1:1. Y ese verbo habitó entre nosotros como hombre, dice Primera de Timoteo 2:5.
Porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, mediador. Él se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y nos dejó un camino bien importante, de filtro, para que podamos ser divinos y no creados. Habla la Biblia de una nueva criatura, porque dejamos atrás lo creado. Si entramos al plan divino, al plan de perfección, el hombre perfecto que dice la palabra, para entrar a ser divinos y no creados como Él, perfectos, creados. Por eso dice que Él no confía en sus santos, porque los santos no son divinos, son seres creados. El alma va a ser glorificada en el santo. El único que va a ser hijo legítimo y perfecto es aquel que alcance el Espíritu del Padre para ser hijo natural. Y una de las cosas principales del Señor es lo que nos maneja, son 2 puntos para filtrarnos. La humildad, sin ella no hay divinidad, y la obediencia, sin ella tampoco hay divinidad. Y es lo importante en esta filtración, que Dios creó al hombre para suplir de una manera completa y totalitaria esta falta de seres supervisores del universo que se le revelaron y fueron castigados. Y van a ser castigados de manera completa. Lo vamos a ver a la luz de la Biblia. Es importante que nosotros podamos entender este filtro de obediencia, la humillación. Hay una palabra antítesis de la humillación, que es la soberbia. Es lo contrario. Y el Señor dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y dónde nació el Señor? En un pesebre, siendo el dueño del universo. Lo leímos. Por el cual hizo el universo, por Él y para Él. Heredero de todo. Y siendo rico se hizo pobre. Nació donde nacen los animales, hermanos, así para decirlo de manera burda y clara. Nació en un pesebre donde nacen los animales, no raciocinio. Ahí nació el Señor, siendo el más rico de todos, siendo Dios dueño del universo. Nació en un pesebre. Se humilló, dice, hablando de la humillación de la muerte de cruz, obediente hasta la muerte de cruz, dice Filipenses, hablando del 1, 6, 7, 8. Hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo. También lo dice Hebreos sobre esa humillación. Nosotros, como traemos línea ADN del ángel caído, somos soberbios porque ahí nacimos con esa soberbia. El hombre trae la soberbia. No se quiere humillar. Y la Biblia nos dice otra cosa. Es bien importante. Dice: aprended de mí, que soy manso y humilde, dice. Aprended del Señor, porque Dios da gracia al que se humilla. 2 Corintios 8, 9 nos dice que Él se hizo pobre para enriquecernos. Ahí dice: siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Vino a darnos un ejemplo de pobreza extrema en el sentido del nacimiento. Y fue humilde, dice, porque lo dice Él. Dice: aprended de mí, que soy humilde. No nos podemos humillar con esa soberbia que traemos en el corazón. Tenemos que tener la humildad en el espíritu para poderlo hacer. Ir creciendo en el espíritu para humillarse. En el alma, por eso decimos, está en chino, humillarse. En el alma. El hombre almático no se humilla. Tiene que pasar esos niveles de santificación para ir creciendo y después poder humillarse en el Espíritu. Porque el Espíritu del Señor en nosotros nos debe de humillar. Porque es la naturaleza del Señor, humilde y manso.
Pero si no engrandecemos el espíritu, nunca vamos a ser humildes. En Mateo 11:29 es lo que, para poder manejar lo que dice el Señor. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahí está la figura que debemos de aprender del Señor. Siendo el dueño del universo, se vino a que su criatura lo zarandeara y lo matara. Está lejos de la razón humana esta situación, hasta que entendemos que hay una filtración y que dice que no faltará varón que se siente en el trono de David. Le prometió a Abraham que serían como la arena del mar o las estrellas del cielo, su descendencia. Y dice el profeta Jeremías que no faltará varón que se siente en el trono de David. Va a tener todos los reyes suficientes para gobernar el universo, pero la filtración es importante que nosotros la entendamos para poder alcanzar la bendición de ser hijos. Santiago 4:6. Mas Él da mayor gracia, por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Él da mayor gracia, mientras, es una ley, a mayor humildad hay más gracia. A mayor soberbia, el Señor será más de lejos. El hombre soberbio no tiene comunión con Dios. ¿Por qué? El ejemplo de Luzbel, así de sencillo. Y lo dejó que entrara en nuestro ADN para filtrarnos, para ser perfectos, divinos. En Efesios 4:13 nos habla de esa perfección divina, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Esa perfección tiene que ver con ser filtrados a través de esos planes ocultos que Dios hizo y que el diablo, Satanás o Luzbel no entendió, y hizo lo que el Señor quería que hiciera: matar al Señor, para que a través de su resurrección, y cuando fue, dice, al Padre glorificado, ahora Él nos da ese camino de poder llegar a la plenitud de Cristo. En Él estamos cumplidos, dice Colosenses 2:10, hablando de la plenitud de Cristo. Y es la cabeza del principado y todo principado y toda potestad. Abdías 1:3. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Hay una referencia importante sobre Luzbel. La soberbia lo engañó. Será igual al Altísimo. Así es el hombre también. Tiene esa soberbia de Satanás en el corazón. Estoy bien, a pesar de que está practicando cosas que lo detienen y que no va a alcanzar ni siquiera posiblemente la santificación. Porque dice todos los que practican estas cosas, y hay una lista ahí en Apocalipsis que dice: no entrarán en el reino de los cielos. Y la lista la podemos hasta leer si gustan, hablando de el engaño. Lo puedo practicar. Lo puedo practicar. Esa es la soberbia que hay en nosotros como seres criados. Tenemos que brincar a lo espiritual para poder no ser engañados de esa soberbia, para poder ser humildes. Es un filtro que nos pide el Señor, de manera que no podemos evitar que ese filtro nos condene o nos apruebe, dependiendo de lo que nosotros hayamos tratado de hacer en nuestro ser, hablando de ganarnos el espíritu. Dice que debemos de santificarnos espíritu, alma y cuerpo enteros. 1 Pedro 5:6 nos dice también de la soberbia:
Dice que humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os ensalce cuando fuere el tiempo. El que se humilla va a ser ensalzado. Si no nos humillamos, si andamos queriendo quedar bien en la sociedad, quedar bien delante del hombre, no vamos a ensalzar, no, van a ser ensalzados en el tiempo cuando el Señor ensalce a los humildes. Eso es importante, que lo entendamos, que Dios va a ensalzar a los humildes. En Filipenses 2:4, ahí mismo. El 2:4, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Cuando tenemos soberbia, nos encerramos en nosotros mismos y no miramos lo del prójimo, porque la soberbia es de manera encarcelaria. El hombre se va amando a sí mismo y va perdiendo piso y va pensando de manera incorrecta. Por eso el soberbio, Dios lo mira de lejos, porque no ama a su prójimo. Es muy simple. Alguien soberbio no ama a su prójimo, y uno lo ve y la persona cree que está bien, pero está engañado por la soberbia de su corazón. Por eso dice la Biblia que debemos de ver lo de los otros. El Salmo 31:23, amad a Jehová todos vosotros sus santos, a los fieles guarda a Jehová, y paga abundantemente al que obra con soberbia. Los soberbios, vamos a ver que Satanás en el 28:19 de Ezequiel, es la paga de ese ángel caído. Todos los que te conocieron entre los pueblos se maravillarán sobre ti, y en espanto serás si para siempre dejarás de ser. Va a dejar de ser, después de ser encarcelado una eternidad, va a desaparecer. Y lo dice Isaías el 14, después del 14 en adelante, 19 y 20. Mas tú, echado eres de tu sepulcro como tronco abominable, como vestido de muertos pasado cuchillo, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. El 20, por favor. No serás contado con ellos en la sepultura. Dice que dejarás de ser, dice, ni siquiera en la sepultura. Dice, aquí está enterrado, no, ni siquiera ahí. Va a desaparecer. Ahí lo dice el texto que leímos, el 28:19. Ese es el precio de la soberbia del ángel caído. Va a dejar de ser para siempre. Igual también el hombre soberbio. Va a dejar de ser para siempre el hombre soberbio. Por eso necesitamos construir la humildad que el Señor nos pide. Aprender de mí, que soy manso y humilde. Hacer a un lado a través de llenarnos del Espíritu del Señor para que podamos ser humildes. Mientras nuestra soberbia, nuestra parte humana, nuestra parte creada, ahí está. Y no la podemos hacer a un lado hasta que morimos, pero sí podemos sujetar esa parte de nuestro ser creado, que es el alma y el cuerpo, y lo único que no es creado es el espíritu que tenemos en nuestros huesos, y que ahí quiere construir el Señor la nueva criatura, para poder ser la paga que nos dice acerca de los humildes, que es muy grande. Dejarás de ser, le dice a Luzbel, vas a dejar de ser. Lucas 10:21. En aquella misma hora Jesús se alegró en espíritu y dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños, así, Padre, porque así te agradó. Ese mensaje se va a muchos, pero no todos toman el mensaje. Va a estar escondido para muchos, y para otros va a ser una bendición de poder entender que Dios creó al hombre y lo puso aquí en la tierra para que el diablo lo zarandeara y para que fuéramos filtrados. Y la filtración importante es la humillación y la obediencia. Claro, hay otras cosas más, pero dice, para que podamos obtener
el pase al cuerpo de Jesucristo, que es una élite de guerreros que Dios tiene para cubrir, y no solo de una manera muy limitada, sino para cubrir el déficit que el ángel rebelde dejó. Esa tercera parte de ángeles que tomó y que al final de cuentas van a desaparecer. Creó al hombre no solo para ponerlo en esa área, sino en todo. Dice Apocalipsis 21:7, el que venciere poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Todas las cosas, como el heredero de todas las cosas. El Señor dice, el 1:2 de Hebreos, que Él es heredero de todo. Así también nosotros seremos, si tenemos la bendición de alcanzar, ser filtrados para ser hijos, vamos a ser herederos de todo el universo. Daniel 7:27 lo dice, que los santos del Altísimo, dice que todos los señoríos, el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los señoríos le obedecerán, servirán y obedecerán. ¿Por qué? Porque alcanzaron la confianza del Señor para darles ese pleno potestad, la plena potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque los planes que fueron escondidos, que Luzbel no los entendió, y dice que condenándolo, cumplió el plan escondido, encubierto desde tiempos eternos. Dice el Colosenses 1:27, no, el 26, habla de las edades. A saber el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos. Es importante que entre el paso de la santidad al paso de la perfección tiene que ver la humillación y la obediencia. Algunos se sienten en la perfección sin estar completos en la santificación. Por eso es importante en la obediencia y la humillación. No queremos ser humillados como parte humana, parte creada, porque traemos un ADN de aquel que se hizo soberbio y se creyó que podía ser igual al Altísimo, Satanás. Y Dios está haciendo algo más grande que aquel ángel creado. Está haciendo ángeles divinos, todopoderosos. Dice Zacarías 12:8, que seremos como el ángel de Jehová, ángel todopoderoso. Dice al final, y la casa de David como ángeles, como el ángel de Jehová delante de ellos. Ese es el Hijo de Dios, el ángel de Jehová. Cristo lo vemos en el Antiguo Testamento como ángel de Jehová. Y esa es la gloria para aquellos que se humillan y obedecen. El filtro que el Señor quiere para ser seres divinos. Si no, olvidémonos de esa bendición, de esa inmortalidad de vivir para siempre, jamás. Si no obedecemos, si nos humillamos, no solo delante del Señor, delante de la misma sociedad, delante de los hombres, es lo que Dios quiere, que nos humillemos para que nos dé gracia. Mientras no nos humillamos, no tenemos gracia. Y se quedará mayor gracia al que se humilla. Él resiste a los soberbios, dice la palabra. Entonces, el plan de Dios estaba escondido y fue a causa de la rebelión en los cielos por la que Dios creó al hombre para hacer a imagen y semejanza como el Señor, dice. Que seamos a la plenitud de Cristo, dice, al hombre perfecto. Ese es el plan. Y la filtración es la humildad y la obediencia. Son los dos más claros ejemplos que nos dio el Señor y que nos pide para que lleguemos a su estatura. Que el Señor los bendiga.